Bueno, pues fue en el año 91-92. A mí me comentaron unos amigos que conocían gente que trataba de formar un grupo de gays y lesbianas en Baleares. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo acababa de llegar a Palma y personalmente me apetecía conocer gente, gays y lesbianas como yo, fuera del ambiente. Entonces era un poco una inquietud común. Sobre todo los objetivos iniciales eran dos: la lucha contra el SIDA, que ya estaba muy presente en aquellos años en el colectivo de gays y lesbianas, y veíamos que la administración no hacía absolutamente nada, era totalmente refractaria a luchar contra la enfermedad. Entonces pensábamos, o luchamos nosotros o hacemos nosotros algo, o nadie va a venir a ayudarnos. Y el otro gran objetivo era tener un punto de encuentro donde conocer gente como nosotros, que no fuera única y exclusivamente los bares de ambiente. Entonces al principio fue difícil, pero muy ilusionante también. Y con muchas dificultades económicas, de infraestructura, de aprender a funcionar como asociación. En el año 94, creo, el Parlamento Europeo o el Consejo de Europa, ahora no me acuerdo, hizo una declaración instando a todos los países miembros a que modificaran sus normativas a favor de gays y lesbianas, en concreto para evitar la discriminación que legalmente había en muchos países de los gays y lesbianas. Entonces fue una declaración que tuvo mucha repercusión pública y que para nosotros aquí en Baleares y en toda España significó que un poder político, una instancia de poder, se manifestara públicamente a favor de gays y lesbianas. Y entonces nosotros dijimos, pues nosotros también, claro que sí. Y por primera vez empezamos a ser gays y lesbianas los que se pronunciaban como tal, porque hasta ese momento quienes hablaban de nosotros eran los psiquiatras, los psicólogos o supuestos entendidos, no sabemos por qué, pero no había una voz del gay o lesbiana que se manifiesta como tal, ¿no? Y entonces dijimos, no, hay que dar un paso al frente y somos nosotros los que vamos a hablar de nuestra propia condición. Bueno, la iniciativa del primer plano gay pues fue un poco a nivel de... Pensamos en alguna alternativa para poder tener algún tipo de ingreso para la asociación, porque en ese momento prácticamente no teníamos nada, las subvenciones eran muy difíciles de conseguir. La verdad es que fue una iniciativa que para nosotros era muy buena, pero costó mucho implantarla, ¿no? Sobre todo los 2 primeros años. Al tercero ya la cosa empezó a rodar mejor. Recuerdo que habíamos pedido audiencia con el alcalde, igual que la habíamos pedido con otros políticos importantes, el presidente del gobierno, y luego habíamos tenido con consellers del ramo, etcétera, ¿no? Entonces lo intentamos muchas veces y siempre desde el gabinete de alcaldía siempre se nos daba largas. Me parece que la secretaria nos dijo que no lo intentáramos más porque el alcalde no estaba para recibir a esta asociación. Y entonces fue cuando nos cabreamos y dijimos, pues nos va a tener que recibir sí o sí, porque nos vamos a ir al ayuntamiento. Hicimos un poco de show, pero pues precisamente para visualizar que el gabinete de alcaldía era bastante homófobo y no tenía ningún interés en recibir. Y al final sí que lo conseguimos. Sí. Vivir como gay o lesbiana en los pueblos de Mallorca de hace 20 años era mucho más difícil, y efectivamente cuando abrimos la sede en Manacor pues tuvimos 3 o 4 gamberradas que nos rompían las lunas del local, o lo pintaban o ponían pintadas o insultaban a la gente. Efectivamente en los pueblos fue mucho más difícil. La entrada de Benamix en la Federación Estatal de Gays y Lesbianas en el año 2000 fue para nosotros un paso cualitativo, ¿no? en la vida de la asociación.
poder formar parte de la federación, que te tuvieran en cuenta como a nivel estatal, como una asociación más de todo del Estado, y poder beneficiarnos también de todo lo que ellos producían, porque tenían una gran actividad, pues para nosotros fue muy bueno, ¿no? Porque además también lo pudimos publicitar a nivel de prensa de aquí, de que la asociación Benamix se había federado con la federación estatal. La iniciativa del teléfono rosa, que fue muy bien acogida al principio, la verdad es que fue una idea la copiamos un poco, entre comillas, del teléfono que tenían en Barcelona. Fuimos a ver cómo funcionaba, nos explicaron el funcionamiento, el tipo de, las personas voluntarias que atendían el teléfono, cómo funcionaban, qué protocolos seguían, y nada, y nosotros pues asumimos ese mismo funcionamiento y lo pusimos en marcha aquí en Palma. El matrimonio homosexual, ¿cómo se celebró? Pues era una de las demandas más importantes tanto de Benamix como de todo el colectivo LGTB. Por tanto, se vio como algo muy positivo. También es verdad que luego mucha gente a lo mejor se desmovilizó. Yo esto sí que lo vi un poco, sí que lo viví. Hay gente que decía, bueno, ¿y ahora por qué vamos a luchar? ¿No? Como si ya estuviera todo conseguido, cuando realmente no era así, o no es así. Bueno, yo creo que fue un puntazo. Creo que mejoró mucho la imagen internacional de España, porque decían, ¿cómo un país tan católico, tan ligado a las tradiciones, con una imagen tan oscura que había por ahí fuera de nuestro país, de repente se pone a la vanguardia reconociendo derechos a la población gay y lesbiana? Y después yo creo que también, en cuanto a la imagen del país, pues muy buena. Y yo creo que fue también un eslabón más, motivó a los grupos de gays y lesbianas que trabajaban ya en el mismo tema en otros países, al ver que era posible, que podía haber avances. La campaña de no votes PP, el Vota Rosa, que era una campaña que siempre se hacía con los compromisos de los partidos de izquierda y de derecha respecto a las reclamaciones del colectivo LGTB, claro, el que siempre acababa perdiendo decía que no era el PP. Entonces era un tipo de folleto que se repartía donde explicábamos los compromisos de cada partido, y decíamos, por ejemplo, que tanto Izquierda Unida como el PSOE habían dicho que sí a todas las peticiones de la FEL, mientras que el PP había dicho que no a la mitad. Entonces era un folleto para que la gente tuviera conciencia y que votara de forma consecuente a unos partidos o a otros. Es decir, que el que votara al PP supiera perfectamente que el PP era un partido que no apoyaba algunas de las demandas que nosotros como colectivo estábamos realizando. Destacaría, pues, primero que cambiamos un poco el concepto del orgullo. Llevamos muchos años haciéndolo en espacios cerrados y lo sacamos fuera, lo sacamos a la calle, lo sacamos a una plaza, y cada vez va creciendo más, que ya se nos van quedando hasta los espacios pequeños, ¿no? Espacios al aire libre pequeños. Empezamos con los años temáticos, hicimos un año temático por la visibilidad lésbica, el año trans, educación, jóvenes, y esos años los dedicamos sobre todo a darle visibilidad al colectivo y a hacer campañas específicas dedicadas durante esos años temáticos. En esa legislatura conseguimos que el Tribunal Constitucional fallase a favor del matrimonio igualitario, después de estar 7 años luchando por nuestros plenos derechos. También en esta legislatura conseguimos el mayor número de asistentes en una gala del orgullo LGTB en La Fasina, aproximadamente unas 8.000 personas, y fue genial ver que todo el mundo participaba de nuestros derechos y que todos apoyaban la causa. También celebramos uno de los orgullos más multitudinarios a favor de jóvenes sin armarios,
en el Parque Safashina, con una mayor asistencia de unas 8.000 personas. También denunciamos las agresiones que hubo en Gomila de una pareja de homosexuales y nos tuvimos un par de concentraciones en la Plaza de Coro.